El Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3. ¿Esto qué impide? Bueno, impide a los agresores sexuales, a los deudores alimentarios o a los culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público. Pero para poder saber el cómo, porque ya sabemos el qué, cómo se va a aplicar, esta noche me acompaña Rogelio Rodríguez Garduño. Él es doctor en Derecho Constitucional. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno y muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. En México tenemos extraordinarias leyes. Yo soy la primera que lo reconozco. El problema es la aplicación de las mismas, que es ahí donde nos topamos con pared. Tenemos el qué, pero hay que saber el cómo. Y esa es mi pregunta con la que abro esta entrevista esta noche. Bueno, Lolita de la Vega, primero que nada saludarte y saludar al auditorio con enorme gusto y por supuesto que abordar este tema que es, yo diría, un parteaguas, es un tema que será histórico, o que es histórico ya, porque se inserta esta llamada ley de tres de tres, perdón, se inserta en la Constitución. Creo que es algo que hay que esclarecer, aunque sea sabido, no sobra esclarecer. Es una reforma que se hace al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual este artículo se refiere a la suspensión de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. Sí. Y esto es así, entonces, que como ciudadanos, por ejemplo, tenemos derecho a ser votados y tenemos derecho a acceder a los cargos públicos, por ejemplo. Y esta disposición constitucional que establece puntualmente que se suspenderán los derechos por tener una sentencia firme, en esto quiero ser puntual, sentencia firme, no basta una carpeta de investigación, Investigación. una vinculación a proceso, sino que haya una sentencia firme por un delito además intencional, esto es doloso, que sea contra la vida, que sea contra la integridad corporal, contra la libertad, contra la seguridad sexual y el desarrollo psicosexual, violencia familiar, por supuesto, violencia familiar equiparada y contra la intimidad sexual de las personas. Este punto que estás tocando, doctor, me parece muy importante aclararlo. Hay muchas mujeres que no saben que un marido, aunque estén legalmente casadas, no las puede violar si ellas no quieren tener relaciones sexuales. Es decir, no es obligatorio que se tome a una mujer como un recipiente cuando ellas no desean tener intimidad con el marido. Absolutamente es así. La violación o la violación equiparada o la violación a la intimidad sexual significa la ausencia de voluntad y no distingue si se está en una relación matrimonial o de concubinato o Claro. cualquiera otra. Luego, como bien has dicho, es un apunte que haces muy preciso, muy valioso, es que la voluntad es fundamental y las mujeres que estén casadas o que vivan en alguna forma de unión con algún varón no tienen por qué ser violentadas, es su decisión de tener una relación. La violencia física o psicológica, la coacción en sí misma, ya integra ya el tipo penal de la violación o de la violación sexual equiparada. Hay muchos hombres también que utilizan el sexo justamente, doctor, para decirle a su esposa, a su compañera, si no tienes relaciones íntimas conmigo, pues entonces olvídate de que te dé dinero para el gasto, olvídate de que te dé dinero para los hijos, olvídate que te dé dinero. Es una forma de prostitución, doctor. La obligación alimentaria, la obligación de proveer, que deviene de la relación no solo matrimonial, sino también de una relación de concubinato, o insisto, de alguna otra relación voluntaria, porque la Corte se ha pronunciado en el sentido de que no se requiere estar casado para poder acceder a una pensión alimentaria en su caso, o a que se le provea lo necesario a la pareja, en este caso a la mujer, pues no implica que tenga que a cambio acceder
a esto que bien has dicho, el llamado débito carnal, que es algo Claro. que debemos desterrar de una vez por todas de nuestra cultura y de nuestro sistema jurídico. Los ministerios públicos están preparados, capacitados para aplicar esta ley oportuna y correctamente, porque otro problema al que enfrentamos, por desgracia, en nuestro país es que cuando vas y presentas una denuncia, doctor, se tarda años. Sí, bueno, estás diciendo algo muy importante. Una cosa es que exista en el marco legal, incluso a nivel constitucional, y otra cosa es cómo opera a nivel de ministerios públicos o jueces familiares. ¿Cómo se Porque baja, no? debo compartir, sí, que son dos cuestiones diferentes. Una cosa es que la falta de pago de la pensión alimentaria da lugar a acudir con un juez de lo familiar. Y el Claro, juez de lo familiar debiera de proveer inmediatamente de que es presentada la demanda, que no debe ser debería. complicada, debe proveer medidas cautelares que consisten en fijar la pensión provisional inmediatamente. Aquí el tema es si está en una nómina el sujeto, porque Claro. si no está en una nómina, si tiene una actividad comercial, digamos, informal, entonces empieza, o digamos, algunos negocios empiezan a hacer lo que tú decías en la introducción, una serie de artificios o, digamos, maquinaciones para evadirse de esta obligación. Déjame compartirte Por un eso es dato. importante aconsejarle a todas nuestras amigas que nos están viendo y escuchando, si tienen ustedes oportunidad, fíjense bien, si su compañero, su marido, tiene un negocio personal particular y hay oportunidad, búsquense las cuentas de banco, búsquense la forma de probar sus ingresos para que esto lo puedan llevar ante el juez, que es una prueba, ¿no? De demostrar realmente cuáles son los ingresos que tiene para que les puedan dar una pensión alimenticia a usted y a sus hijos que sea justa, que sea correcta. Sí, en efecto es así, y el consejo que das es muy valioso porque el juez tiene que llegarse de elementos para, digamos, tener la certeza de que es solvente el acreedor. Claro. Obviamente, el dato que te quiero compartir es demoledor. En el estudio de esta reforma se observó que hay, por decirlo en términos conservadores, quizás 30 millones de mexicanos que son acreedores alimentarios. O Fíjate sea, nada 30 más. millones de personas que no pagan pensión Qué o que barbaridad. se evaden, Y que se además, evaden a través de maquinaciones. cabe señalar que no nada más estamos hablando de personas de ingresos bajos, de ingresos económicos bajos, no. Yo he conocido personajes, ¿no? De muy alto nivel económico que se hacen como que la Virgen les habla, ¿eh? Y que tampoco asumen su responsabilidad de padres de familia. No, en el ejercicio de la profesión te quiero compartir que realmente es un tema que entre mayores ingresos y posiciones económicas y políticas, mayor es la evasión. Fíjate, ¿por qué? Porque se quedan todavía en esa idea de dominación que perdieron de la mujer y una de las medidas es no apoyarle económicamente y a los hijos como rehenes. Entonces, no es que no tengan los recursos económicos, sino que pagan abogados que presentan estados de insolvencia. Lo que tú decías es muy importante, tratar de tener los comprobantes de los ingresos, pero muchas veces son capaces incluso de ceder derechos, de vender negocios, de hacer fraudes a la ley con tal de no pagar las pensiones. Y Hacer aquí todo lo que tipo de trampas, doctor, todo todo tipo de tipo de trampas. trampas, todo tipo de trampas. Y bueno, un tema que yo quisiera compartir contigo y el auditorio es que ahora hemos tenido, por ejemplo, funcionarios públicos o personajes que ocupan cargos de elección popular que son deudores alimentarios, que son violentadores físicos, familiares o sexuales y que no tienen ninguna consecuencia. Esta reforma tiene por objeto que, por principio de cuentas, y a partir de la entrada en vigor, que fue el 29 de mayo de este año, en los nuevos procesos electorales y los nuevos cargos no los puedan ocupar quienes se encuentren en esta condición, que sean deudores alimentarios morosos declarados. Entonces ya estas Sí. maquinaciones que hacen frente a los jueces familiares les resultaría inútil porque no podrían ocupar cargos públicos o cargos de elección popular. Creo que esto lo podríamos bien bajar para que pudiera ser también hacer ciertos cargos en la iniciativa privada. Claro, por supuesto. Ahora bien, por otra parte,
Lástima que esta ley no, como todas, no puede ser retroactiva, ¿no? Porque pues ahí vemos en la Cámara de Diputados y Senadores cualquier cantidad de personajes, ¿no? Que tienen ese perfil de manera pública y que no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? Pues lamentablemente es así también entre jueces federales y locales, es público y notorio que se han conocido cuestiones donde incluso algún ministro en el retiro, que incluso llevó a la cárcel a la mamá de sus hijos que ve los autistas, Claro, por llevar a cabo maquinaciones o digamos, voy a llamarle así, no me gusta el término, chicanas legales, claro. legaloides, para no pagar. Son de esas cosas que uno no puede entender, de verdad, y que finalmente yo espero que esta ley, y lo espero de todo corazón, que esta ley se aplique correctamente, pero sobre todo oportunamente, porque ese es el problema al que nos enfrentamos las madres de familia. Y te lo digo, no hablo de memoria. O sea, las madres de familia, cuando nos divorciamos, el padre hace como que la Virgen le habla y una es la que tiene que hacer frente a la manutención de los hijos. Cuando tenemos la fortuna de tener ingresos decorosos, no pasa nada, pero hay muchísimas, millones de madres de familia en México que no cuentan con un trabajo decoroso o con ingresos suficientes para poder hacerle frente a esta situación. Y lo que sucede es que como resultado de esta terrible realidad, aguantan y aguantan y aguantan la violencia por parte de su pareja porque sienten que no tienen las armas necesarias para salir adelante ellas y mantener a sus hijos. Esa es la cruda realidad. Déjame apuntar algo, una virtud de esta reforma constitucional. Al estar en la Constitución, debe aplicarse con rigor a la literalidad de la Constitución y no debe admitir, no procede, por ejemplo, ni siquiera recurso de amparo o ningún medio ordinario en contra de ella. Por eso decía que es un tema histórico, porque no podrán presentarse ningún juez de distrito, ninguna autoridad podrá suspender o dar el carácter excepcional a alguien que pretenda ocupar un cargo o que haya ganado una elección o que sea nombrado juez, en este caso. Luego es una enorme virtud porque efectivamente muchas veces las leyes están y se oponen medios, se oponen recursos o simplemente se hace un fraude a la ley con todo tipo de maniobras que no hacen cumplir las Chicanadas, obligaciones. claro. Te agradezco muchísimo, doctor, que hayas estado conmigo esta noche. Qué importante el tema que hemos tratado de manera amplia y de manera abierta, ¿no? Como me gusta a mí hacer periodismo, ¿no? Sin andar por las ramas y llamarle a cada cosa por su nombre. Te agradezco de verdad que hayas compartido con todos nosotros y con todo, sobre todo con todo mi auditorio, tus palabras, tu sapiencia, porque eso ilumina a muchas mujeres que desconocen sus derechos. Lolita de la Vega, el agradecido soy yo por estar contigo y con tu auditorio y poder aportar algunas opiniones para nuestras mujeres, nuestras niñas y para todas y todos los mexicanos. Seguiremos en contacto directo. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.